Hola, queridos oyentes. Hoy les contaré la historia de una mujer que durante 20 años fue invisible, de cómo un trapeador y una cubeta se convirtieron en su disfraz, y su conocimiento de idiomas, en su arma. Pónganse cómodos. Esperanza Reyes llevaba mucho tiempo acostumbrada a ser invisible. Si lo piensas bien, hasta resultaba conveniente. Nadie esperaba de ella una sonrisa, nadie le preguntaba cómo estaba, nadie la miraba a los ojos. Era parte del mobiliario, como la maceta con el ficus o el garrafón de agua en la esquina. Trapeador, cubeta, jerga, una bata gris, unos tenis desgastados. 52 años, el cabello canoso recogido en un chongo apretado. Las manos que alguna vez hojearon las páginas de gruesos diccionarios ahora olían a cloro. La oficina de comercio global ocupaba 3 pisos de una torre de cristal en el corazón de Santa Fe. Esperanza llevaba ya 4 años trabajando aquí. Cada tarde, de 6 a 10, recorría metódicamente las oficinas, los pasillos, las salas de juntas, limpiaba los escritorios, sacaba la basura, trapeaba los pisos. El guardia de la entrada le asentía con la cabeza, como quien asiente a su propio reflejo en el espejo, de forma maquinal, sin pensar. Aquella noche de noviembre se demoró en el piso 15 más de lo habitual. Uno de los gerentes había derramado café sobre la alfombra, y la mancha se negaba a desaparecer. Esperanza estaba de rodillas, frotando la tela con un producto especial, cuando la puerta de la sala de juntas al final del pasillo se abrió. Salieron 2 hombres, continuando su conversación. Reconoció a ambos. El primero era Máximo Dorantes, el director financiero, alto, enjuto, con el rostro afilado de un ave de rapiña. Lo veía a menudo, pues se quedaba hasta tarde y su oficina siempre estaba abarrotada de papeles. El segundo era un desconocido, un extranjero, a juzgar por su traje caro de un corte inusual y su rostro bronceado. Hablaban en inglés, rápido, en voz baja, pero en el pasillo vacío el sonido se propagaba con claridad. Esperanza siguió frotando la alfombra. Hacía mucho que había aprendido a volverse aún más invisible cuando los godines, de cuello blanco, estaban cerca. Bajar la mirada, encorvar los hombros, moverse más despacio. De por sí no se fijaban en ella, y ahora habían olvidado por completo su existencia. El cargamento llegará el 15, dijo el extranjero. Todo está arreglado. En los documentos figura como maquinaria agrícola. Pero ambos sabemos lo que hay en realidad. Esperanza no se movió ni un milímetro. Durante 25 años había trabajado como traductora. Interpretación simultánea en conferencias internacionales, traducciones escritas de documentos legales, negociaciones comerciales. El inglés era para ella como una segunda lengua materna. Y también el alemán, el francés, un poco de italiano. ¿Y la aduana?, preguntó Dorantes. Su inglés era correcto, pero con un acento notable. Resuelto. Tenemos gente de nuestro lado, pero hay un problema con el comprador final. Un tal Reyes está haciendo demasiadas preguntas. Esperanza se quedó helada. Reyes. Su apellido. ¿Una coincidencia? Pero el corazón ya le latía con más fuerza. ¿Qué Reyes?, aclaró Dorantes. Su hijo, Mateo. Trabaja en la administración del puerto, así que revisa los manifiestos. Anda haciendo llamadas. Si sigue escarbando. Yo me encargo de Mateo, lo interrumpió Dorantes. Es fácil de convencer. Por cierto, su madre trabaja aquí de afanadora. Una imagen patética. ¿Te imaginas? Fue traductora. No tiene ni idea de en qué se ha metido su adorado hijito. El extranjero se rió. Una risa corta, como un ladrido. Asegúrate de que se detenga. A cualquier precio. No podemos permitirnos retrasos. La mercancía es muy perecedera. Pasaron junto a Esperanza sin mirarla. El olor a una loción cara quedó suspendido en el aire. Ella siguió frotando la mancha. Sus manos se movían automáticamente, pero en su cabeza martilleaba una sola pregunta. Teo, su Teo. Su hijo llevaba ya 3 años trabajando en la administración del puerto. Un buen puesto, un sueldo estable. Él era el orgullo de Esperanza, el único orgullo que le quedaba después de que la vida le hubiera arrebatado todo lo demás. El esposo, la carrera, el departamento, la dignidad, todo se había escurrido como arena entre los dedos. Pero Teo seguía ahí. Teo había salido adelante, a pesar de todo. Y ahora esos dos hablaban de él como si fuera un problema que había que eliminar. Esperanza, lenta, muy lentamente, metió la mano en el bolsillo de su bata. Allí guardaba un viejo celular de botones, su única conexión con el mundo exterior, y una grabadora de voz. Pequeña, barata, comprada en una liquidación.
La llevaba consigo desde que la jefa de limpieza, una mujer amargada llamada Tamara, empezó a acusarla de robarse material de oficina. Quería grabar sus amenazas para tener algo que mostrar en caso de que la despidieran. Su dedo presionó el botón de grabar. Dorantes y el extranjero se detuvieron junto al elevador, todavía platicando. Ahora discutían cifras, cantidades, porcentajes, plazos. Esperanza escuchaba, memorizaba, grababa. La grabadora zumbaba silenciosamente en su bolsillo. El elevador llegó. Las puertas se cerraron. Las voces se apagaron. Esperanza permaneció de rodillas unos 5 minutos más, incapaz de levantarse. Luego, lentamente, se puso de pie, recogió sus jergas y la cubeta, y caminó hacia el cuartito de servicio. En la pequeña habitación, impregnada del olor a productos de limpieza, se recargó contra la pared y cerró los ojos. Le temblaban las manos. Mercancía perecedera. Conocía esos eufemismos. En los 90, cuando aún trabajaba como traductora, le había tocado traducir materiales para las autoridades ministeriales. Fue entonces cuando aprendió qué palabras usaban los criminales para referirse a las personas. Cargamento, mercancía, perecedera. Su Teo se había metido en algo muy terrible, y esa gente iba a detenerlo a cualquier precio. Esperanza sacó el celular y marcó el número de su hijo. Tonos largos. Buzón de voz. Teo, llámale a tu mamá. Es urgente. Guardó el celular de nuevo en su bolsillo y se quedó mirando la grabadora. Una pequeña caja negra que podía cambiarlo todo o destruirlo. Esa noche, Esperanza no durmió. Su diminuto departamento tipo estudio en las afueras de la ciudad parecía aún más pequeño que de costumbre. Estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando la grabadora y pensando. 20 años atrás, vivía una vida completamente diferente. Un trabajo de prestigio, un esposo ingeniero, un departamento de 2 recámaras en una buena colonia. El pequeño Teo iba al mejor kinder. Iban a la playa cada verano. Y luego, todo se derrumbó. Primero, el esposo. Ignacio empezó a beber, perdió el trabajo, se consiguió una amante. El divorcio fue sucio y largo. Tuvieron que vender el departamento. Esperanza y su hijo se mudaron a un cuarto de azotea. Luego la crisis, el recorte de personal. Su agencia de traducción cerró. Encontrar un nuevo trabajo en su campo a los 50 años resultó imposible. En todos lados pedían gente joven, enérgica, con la mirada llena de ambición. Lo intentó todo. Dar clases particulares, pero los padres preferían contratar a hablantes nativos o a estudiantes universitarias por una miseria. Freelance, pero el Internet era un mundo desconocido para ella y la competencia era abrumadora. Al final, solo quedaron la escoba y la cubeta. Para entonces, Teo ya estaba en la universidad, con beca, gracias a Dios. Él no sabía que su madre limpiaba pisos, pensaba que trabajaba como administradora en una pequeña empresa. Esperanza cuidaba esa mentira como un tesoro. Su hijo no debía avergonzarse de su madre. Y ahora, ese hijo se había metido en algo peligroso. Se metió sin saberlo. Probablemente. Él siempre había sido tan correcto, tan honesto, tan ingenuo como su padre. Antes de que el tequila devorara todo lo humano que había en él. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Mamá, ¿qué pasó? Me asustaste con tu mensaje. Teo, la voz de Esperanza tembló. Tenemos que hablar. En persona. ¿Puedes venir hoy? ¿Es algo de tu salud? Se escuchó la ansiedad en la voz de su hijo. No, no por teléfono. Ven después del trabajo. Una pausa. Está bien. Ma, llego como a las 7. Esperanza colgó y volvió a mirar la grabadora. ¿Qué le diría a su hijo? ¿Cómo le explicaría de dónde había sacado esa grabación? Tendría que confesar que todos estos años le había mentido, que su madre no era administradora, sino afanadora, que limpiaba los pisos en el mismo edificio donde se tejían conspiraciones terribles. O tal vez no debería decirle. Quizás era mejor que ella lo resolviera sola, ir a la policía, entregar la grabación. ¿Pero a quién? Tenemos gente de nuestro lado. Había dicho el extranjero. La aduana estaba comprada. ¿Y si la policía también? Esperanza se levantó y se acercó a la ventana. El amanecer gris se arrastraba sobre los tejados. Abajo, en la calle, traqueteó el primer microbús. Había tomado una decisión. Teo llegó exactamente a las 7, como había prometido. Esperanza escuchó sus pasos en la escalera. El elevador de su edificio llevaba 3 meses sin funcionar. Abrió la puerta y vio el rostro preocupado de su hijo. Ma, ¿estás bien? Te ves cansada. Entró a la habitación, mirando a su alrededor. Teo venía poco por aquí,
quizá una vez cada 2 o 3 meses. Normalmente se veían en algún café o él la recogía para la comida del domingo en su casa. Esperanza lo prefería así. Le daba vergüenza este departamentito con el papel tapiz descarapelado y el piso que rechinaba. Siéntate, le indicó la única silla junto a la mesa. Ella se sentó al borde de la cama, que también le servía de sofá. ¿Un té? Ma, ya. ¿Qué pasó? Me estás asustando. Esperanza miró a su hijo. 26 años. Alto, de hombros anchos, con un rostro abierto y honesto. No tenía nada de su padre, ni la debilidad ni la inclinación a los vicios. Teo había salido a su familia, a los reyes, tercos, trabajadores, inquebrantables. Teo, tengo que decirte y mostrarte algo. Pero primero, titubeó. Primero tengo que confesarte una cosa. Su hijo frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. No trabajo como administradora. Nunca lo he hecho. Eso fue una mentira. Desde hace 4 años. La voz se le quebró. Traicionera. Yo trabajo de afanadora. En el Centro de Oficinas de Comercio Global. Teo se quedó en silencio. En su rostro se reflejó primero la incomprensión, luego algo parecido al dolor. Ma, ¿por qué no me dijiste? No quería que te avergonzaras. Apenas empezabas tu carrera. Todo te estaba saliendo bien. No quería ser una carga. Un estorbo. Por Dios. Mamá. Teo se levantó. Caminó por la habitación. Se frotó la cara con las manos. Te habría ayudado. Con dinero. Con la chamba. Lo sabes. Lo sé. Por eso no te dije. Y de todos modos me mandas dinero cada mes. ¿Crees que no sé que no es un bono? Esperanza sonrió con amargura. Soy vieja. Pero no tonta. Teo regresó a la mesa y se sentó. Bueno. Eso ya lo discutiremos. Pero no me llamaste para eso, ¿verdad? Esperanza sacó la grabadora del bolsillo de su bata y la puso sobre la mesa. Entre ellos. Ayer por la tarde escuché una conversación. Por casualidad. 2 hombres hablaban en inglés. Sin saber que yo entendía cada palabra. Discutían, vaciló. Buscando las palabras. Algún tipo de contrabando. Un cargamento que llegará el día 15. Y te mencionaron. Teo se quedó inmóvil. A mí. Tu apellido. Dijeron que un tal Mateo Reyes de la administración del puerto estaba haciendo demasiadas preguntas. Y que había que encargarse de eso. Por cualquier medio. Apretó el botón de reproducción. Un zumbido. Y luego las voces. El inglés. Apagado pero inteligible. Teo escuchaba sin parpadear. Su rostro palidecía lentamente. Cuando la grabación terminó, el silencio se apoderó de la habitación. ¿Sabes quiénes son? Preguntó Teo al fin. Su voz sonaba ronca. Uno de ellos es el director financiero de la empresa, Máximo Dorantes. Al otro, el extranjero, no lo había visto antes. Teo se reclinó lentamente en el respaldo de la silla. Dorantes. Pronunció el nombre como si fuera veneno. Así que él también está metido en esto. Teo, ¿qué está pasando? ¿En qué te metiste? Su hijo guardó un largo silencio, mirando la pared. Luego, habló en voz baja, con cansancio. Hace 3 semanas vino a verme un señor, un anciano, de más de 70 años. Me dijo que su nieta había desaparecido. Se fue a trabajar al extranjero, o eso le prometieron, y se esfumó. Medio año sin noticias. Fue a la policía, pero ahí nomás se encogieron de hombros. Le dijeron que a lo mejor ella no quería comunicarse. ¿Y decidiste ayudarlo? Empecé a investigar. Resultó que hay muchos casos así. Muchachas jóvenes, mujeres, a veces adolescentes, que se van a trabajar y desaparecen. Algunas regresan, pero destrozadas, asustadas, no dicen nada. Otras no regresan jamás. Empecé a revisar las declaraciones de carga, los manifiestos, las listas de pasajeros, y me topé con un esquema muy extraño. Esperanza escuchaba, sintiendo un frío recorrerle el cuerpo. Comercio Global es una fachada, continuó Teo. Oficialmente se dedican a la exportación de maquinaria agrícola, pero algunos contenedores en los documentos dicen que son refacciones. Componentes, pero en realidad no terminó la frase. No pudo. Personas, susurró Esperanza. Mercancía perecedera. Teo asintió. Todavía no he reunido suficientes pruebas, pero estoy cerca, muy cerca. Y parece que ellos se dieron cuenta. Esperanza se levantó. Se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. Teo, esto es peligroso. Ya oíste. Están dispuestos a todo. ¿Y qué quieres que haga, mamá?
¿Que cierre los ojos? ¿Que lo olvide? Levantó la vista hacia ella, y Esperanza vio en sus ojos lo mismo que había visto en el espejo 20 años atrás: dolor, determinación, rabia. Son personas, mamá. Personas vivas, hijas, hermanas, madres de alguien. No puedo, simplemente. Lo sé, lo interrumpió. No te pido que te eches para atrás. Te pido que tengas cuidado. Tomó la grabadora de la mesa. Esto es una prueba. No es la única, pero es importante, si la sumamos a lo que ya encontraste. Teo miraba a su madre como si la viera por primera vez. Mamá, te das cuenta de que ahora tú también estás en peligro, ¿verdad? Si se enteran de que escuchaste. Ellos no se fijan en mí. Esperanza sonrió. Para ellos soy parte del mobiliario. Un 0 a la izquierda. Hasta resulta conveniente. Se sentó de nuevo en la cama, enderezando la espalda. Teo, fui traductora durante 25 años. Trabajé con la policía, con la aduana, con los juzgados. Sé cómo funciona este sistema y conozco sus puntos débiles. ¿Qué propones? No podemos ir a la policía local. Es demasiado arriesgado, no sabemos quién está comprado. Pero hay gente en la que sí se puede confiar. Un ex colega mío trabaja ahora en una organización internacional de derechos humanos. Se dedican precisamente a casos como este: trata de personas, corrupción, crimen transnacional. ¿Y crees que ayudará? Creo que es nuestra única oportunidad. Teo se quedó pensativo. Afuera ya había oscurecido por completo y la habitación estaba en penumbra. Esperanza no encendió la luz. Así era más fácil hablar de cosas terribles. Está bien, dijo su hijo al fin. Contacta con él. Pero, mamá, vaciló. Prométeme una cosa. Si se pone demasiado peligroso, te retiras. Te vas. Te escondes. Esperanza negó con la cabeza. Me he escondido durante 20 años. De la vida. De la verdad. De mí misma. Ya fue suficiente. Se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad. Creen que no soy nadie. Una invisible. Basura bajo sus pies. ¿Y qué? Su voz se fortaleció. Pues que sigan pensando eso. Por ahora. Al día siguiente, Esperanza fue a trabajar como de costumbre. La bata gris, los tenis desgastados, la jerga y la cubeta. El guardia le asintió sin mirarla. Subió al piso 15 y comenzó la limpieza. Pero ahora miraba, escuchaba, memorizaba. La oficina de Dorantes estaba cerrada con llave, pero a través de la pared de cristal podía ver su silueta frente a la computadora. Hablaba por teléfono, gesticulando nerviosamente. Esperanza limpiaba la puerta de al lado, observando. Cerca de las 8 de la noche, recibió una visita. Una mujer, joven, bien vestida, con una carpeta en las manos. Hablaron unos 15 minutos. Luego la mujer salió, y Esperanza alcanzó a ver su rostro. Hermosa, fría, de pómulos afilados. Y los ojos, claros, casi transparentes, como los de una muñeca. Esperanza memorizó ese rostro. Por la noche, al volver a casa, escribió un correo. Tardó en encontrar las palabras, recordando la vieja dirección de correo electrónico que no había usado en años. Simón Katz, su ex colega de la agencia de traducción. Alguna vez trabajaron juntos en los casos más complicados, traduciendo testimonios de testigos, interrogatorios, actas judiciales. Luego él se fue. Le ofrecieron un puesto en una organización internacional que se dedicaba a la defensa de los derechos humanos. Simón, escribió, soy Esperanza Reyes. ¿Te acuerdas de mí? Necesito ayuda. Urgente. Se trata de la vida de varias personas y, posiblemente, también de la mía. Pulsó, enviar, y se reclinó en la silla. Afuera, la ciudad nocturna rugía. A lo lejos, se escuchó la sirena de una ambulancia. Esperanza se quedó sentada en la oscuridad, pensando en lo extraña que es la vida. 20 años atrás lo había perdido todo, y ahora, precisamente porque lo había perdido, precisamente porque se había vuelto invisible, podía salvar a personas que nunca había visto. Si es que llegaba a tiempo, claro. La mujer se llamaba Chiara Sotelo. Esperanza se enteró 3 días después, al escuchar una conversación de las recepcionistas. Chiara trabajaba en el Departamento Legal de Comercio Global, pero a juzgar por la frecuencia con la que aparecía en la oficina de Dorantes, sus funciones iban mucho más allá de lo jurídico. Es su amante, le susurró una recepcionista a la otra, sin notar a Esperanza, que limpiaba el mostrador. Llevan como medio año. Dicen que la esposa ni se lo imagina. Pobre mujer. Y esta Sotelo es toda una fichita, fría como un pescado. Y tiene una mirada que da miedo. Esperanza también memorizó eso.
Simón respondió a su correo 2 días después. No se habían visto en 15 años, desde que él se fue a trabajar a la sede europea de la Organización de Derechos Humanos. Pero se acordaba de Esperanza y, a juzgar por su respuesta, se tomó sus palabras en serio. Esperanza, lo que describe se parece mucho a una red de trata organizada. Llevamos varios años rastreando esquemas similares. Si tienes pruebas, audios, documentos, testimonios, podría ser la clave para un caso muy grande, pero ten cuidado. Esa gente no se detendrá ante nada. Llegaré en una semana. Hasta entonces, nada de movimientos bruscos. Y cuídate mucho. Una semana entera. Y el día 15 era en solo 10 días. Esperanza comprendió que necesitaba más pruebas. Una sola grabación no era suficiente. Necesitaba nombres, fechas, rutas. Necesitaba entender cómo funcionaba el esquema desde adentro. Y así comenzó su casa silenciosa. La oficina de comercio global estaba diseñada como un acuario. Paredes de cristal, espacios abiertos, un mínimo de áreas cerradas. Esto creaba una ilusión de transparencia y confianza. Pero Esperanza sabía que los negocios más sucios se hacen a la vista de todos. Simplemente, nadie mira. Cambió su ruta de limpieza. Antes empezaba en los pisos superiores y bajaba. Ahora, al revés. Esto le permitía estar en el piso 15 cerca de las 9 de la noche, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido. Pero Dorantes todavía estaba trabajando. Los botes de basura se convirtieron en su mina de oro. La gente tira de todo, sin pensarlo. Borradores de correos, post-its con notas, impresiones que ya no sirvieron. Esperanza los recogía con cuidado, los guardaba en el bolsillo de su bata, y en casa los alisaba, los leía, los organizaba. En 5 días reunió lo suficiente para armar el rompecabezas. Comercio Global, en efecto, comerciaba con maquinaria agrícola. Esa era la parte legal del negocio. Pero, en paralelo, existía un canal clandestino. Los contenedores con equipos se enviaban a puertos del Mediterráneo, y de ahí a países donde las leyes eran aún más corruptas. Por los fragmentos de documentos, Esperanza entendió que transportaban a las personas bajo la apariencia de trabajadoras de temporada. Les prometían trabajo en granjas, en fábricas, en el sector servicios. Les daban contratos falsos, les tramitaban visas. Y luego, todo cambiaba. Una hoja arrugada, encontrada en el bote de basura de Chiara Sotelo, hizo que Esperanza se le helara la sangre. Era una lista. Nombres de mujeres. Edades. Características físicas. Junto a algunos nombres había anotaciones. Enviada. En espera. Rechazada. Rechazada. Esperanza estaba sentada en su estrecha cama, mirando esa hoja, y sentía como algo oscuro y pesado crecía dentro de ella. Rabia. Pura rabia, sin diluir. Durante 20 años había sido silenciosa. Se había resignado, aguantado, retrocedido. Permitió que su esposo la pisoteara, permitió que la vida le quitara todo lo que amaba. Se convirtió en una invisible no solo para los demás, sino para sí misma. Pero esto era demasiado. Escondió la hoja en un libro viejo en el estante, El laberinto de la soledad, que nadie abriría jamás. Y se acostó, pero no podía dormir. Al 6.º día ocurrió lo que Esperanza temía. Teo llamó al mediodía. Su voz sonaba tensa. Mamá. Me llamaron de la dirección. Me hicieron preguntas extrañas. ¿Que de dónde sé sobre los cargamentos de comercio global? ¿Con quién me comunico? ¿Quién me puso sobre la pista? ¿Qué respondiste? La verdad. Que reviso documentos como parte de mis funciones. Que nadie me puso sobre ninguna pista. Pero ellos, vaciló. Me miraban como si fuera un enemigo. Mamá. Creo que saben. Fuiste cuidadoso. No dejaste rastros. Pensé que sí. Pero, una pausa. Después de la plática, encontré un micrófono en mi oficina, debajo del escritorio. Me estaban escuchando. Quizás desde hace mucho. Esperanza cerró los ojos. El corazón le latía con tanta fuerza que le retumbaba en las sienes. ¿Dónde estás ahora? En la calle. Te llamo desde un teléfono público. Bien hecho. Teo, escúchame con atención. Esta noche ven a mi casa. No a tu casa. A la mía. Te esperaré en la esquina, junto a la tiendita. A las 10:30, después de mi turno. Mamá, ¿no será mejor que te vayas por un tiempo? Todavía no. Vamos a llevar esto hasta el final, juntos. Colgó el teléfono y miró el reloj. 4 horas para ir al trabajo. Tiempo suficiente para prepararse. Esa tarde, Esperanza llegó a trabajar como de costumbre.
pero por dentro todo era diferente. Ya no era simplemente una afanadora, era una cazadora. En el piso 15 reinaba una agitación inusual. Dorantes no estaba solo. En su oficina había otros 2 hombres. Uno de ellos era el extranjero de la grabación. El otro, un desconocido, corpulento, con la cabeza rapada y una cicatriz en la mejilla. Esperanza trapeaba el piso del pasillo, tratando de no llamar la atención. La puerta de la oficina estaba entreabierta y le llegaban fragmentos de la conversación. De nuevo en inglés, pero ahora con una mezcla de otro idioma que no reconoció de inmediato. Rumano, búlgaro. El cargamento está listo. 43 unidades. Todo limpio. 43 personas. El problema con el tal Reyes está resuelto. La voz de Esperanza se congeló, aguzando el oído. Casi, respondió Dorantes. Lo estamos vigilando. A él y a su madre. El mundo se tambaleó. Esperanza se aferró al trapeador para no caer. Lo saben. Saben de ella. ¿La madre? Se oyó la sorpresa en la voz del extranjero. ¿La de la limpieza? ¿Qué tiene que ver ella? Quizás nada. Pero se ha vuelto demasiado observadora. Y su hijo está escarbando justo donde no debe. No es coincidencia. El hombre rapado dijo algo en el otro idioma. Dorantes asintió. Sí, si es necesario. A los 2. Esperanza. Lenta, muy lentamente, se alejó de la puerta. Le temblaban tanto las manos que el trapeador golpeaba la cubeta. Llegó al cuartito de servicio. Cerró la puerta tras de sí y se recargó en la pared. Van a matarlos. A ella y a Theo. Debería haber sentido miedo. Debería haber corrido. Haberse escondido. Llamado a la policía. Pero en lugar de miedo, solo sentía una claridad fría y cristalina. Creen que no es nadie. Una anciana débil e indefensa. Basura bajo sus pies. Se equivocan. Esperanza sacó el teléfono y marcó el número de Simón. Simón, soy Esperanza. La situación ha cambiado. Necesito tu ayuda. Urgente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Qué pasó? Saben de mí y de mi hijo. Planean, no pudo pronunciar la palabra en voz alta. Planean detenernos. Dios mío. Esperanza. Sal de ahí. Ahora mismo. No puedo. El cargamento llega en 4 días. 43 personas. Simón. No puedo abandonarlas. Un largo silencio. Está bien, dijo Simón al fin. Salgo en el primer vuelo mañana por la mañana. Estaré ahí por la tarde. Hasta entonces. Ningún contacto con ellos. ¿Me oyes? Ninguno. Y busca un lugar donde puedas esconderte. Lo encontraré. Apagó el teléfono y lo guardó en su bolsillo. 4 días. Tenía que aguantar 4 días. El resto de su turno. Esperanza lo pasó como en una neblina. Sus manos hacían el trabajo de siempre, frotaban, limpiaban, sacudían, pero su mente estaba en otra parte. Repasaba en su memoria cada palabra, cada entonación de la conversación que había escuchado. Si es necesario. A los 2. A las 10 de la noche entregó las llaves al guardia y salió a la calle. El viento de noviembre le golpeó la cara, pero Esperanza apenas sintió el frío. Caminó rápidamente hacia su casa, mirando hacia atrás a cada rato. Las sombras parecían vivas, cada transeúnte. Una amenaza potencial. Theo ya le esperaba en la esquina, junto a la tienda de abarrotes, bajo la tenue luz del farol. Su rostro se veía agotado. Ojeras. Mejillas hundidas. Mamá. Descubrí algo, habló rápido, casi en un susurro. El micrófono en mi oficina no es solo para escuchar. Es equipo que usan los servicios de inteligencia. Tienen conexiones arriba. Conexiones serias. Lo sé, respondió Esperanza. Y también sé que planean deshacerse de nosotros 2. Theo palideció. ¿De dónde? Lo escuché. Hoy. En la oficina de Dorantes. Le relató brevemente la conversación que había oído. Theo escuchaba en silencio, apretando los puños. Tenemos que irnos, dijo finalmente. Ahora mismo. No. En 4 días llega el cargamento. 43 personas. Theo, si escapamos, morirán. O algo peor. Mamá, si nos quedamos, moriremos nosotros. Esperanza miró a su hijo a los ojos. En la oscuridad, sus pupilas parecían enormes, casi negras. Entonces tenemos que asegurarnos de no morir, y de que ellos paguen por todo. Simón llegó la tarde siguiente, como había prometido. Por teléfono, acordaron que tomaría un autobús desde el aeropuerto hasta la terminal de la ciudad. Era más seguro, menos cámaras y ojos curiosos.
Esperanza lo reconoció de inmediato, aunque 15 años es mucho tiempo. Había envejecido, encanecido, pero sus ojos seguían siendo los mismos, vivos, agudos, atentos. Esperanza la abrazó, y ella sintió que algo dentro de se relajaba. Por primera vez en días. No estaba sola. Has adelgazado. Te ves demacrada. Tú tampoco has rejuvenecido, sonrió débilmente. Vámonos. Aquí no es seguro. Tomaron un taxi a las afueras. Luego se subieron a un microbús. Y después caminaron varias cuadras. Esperanza zigzagueaba, comprobando si los seguían. Simón no hacía preguntas. Entendía. En su departamento hacía frío y se sentía apretado. Esperanza encendió un calentador eléctrico. Puso a hervir agua. Simón se sentó a la mesa y sacó una laptop de su portafolio. Cuéntamelo. Todo. Desde el principio. Y ella le contó. Sobre la noche en que escuchó la conversación, sobre la grabadora, sobre Theo y su investigación, sobre los botes de basura y la lista de nombres, sobre la amenaza que había escuchado el día anterior. Simón escuchaba en silencio, tomando notas en una libreta. Cuando terminó, él se quedó un largo rato mirando por la ventana, tamborileando los dedos sobre la mesa. Esto es más serio de lo que pensaba, dijo finalmente. Comercio Global no es solo una fachada. Es parte de una red más grande. Llevamos 3 años siguiéndola, pero no habíamos podido encontrar el eslabón clave aquí, en su región. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos una oportunidad. Tu grabación, los documentos que reuniste, la información de tu hijo, esto puede ser la base para una investigación internacional. Pero necesitamos más. Necesitamos los nombres de los compradores, las rutas, las cuentas bancarias. ¿Y de dónde sacamos eso? Simón la miró fijamente. De la oficina, de la computadora de Dorantes. Esperanza negó con la cabeza. Imposible. Tiene contraseñas. Seguridad. Tengo a alguien. Un especialista en, digamos, extracción de información. Puede hackear el sistema de forma remota, pero necesita acceso físico a la red, aunque sea por unos minutos. ¿Quieres que yo meta algo a la oficina? Una memoria USB. Pequeña. Discreta. Hay que insertarla en cualquier computadora conectada a la red interna. Por 5 minutos. El programa hará el resto. Esperanza lo pensó. Era arriesgado. Muy arriesgado. ¿Pero cuándo? Mañana. No tenemos tiempo. Theo apareció cerca de la medianoche. Se veía aún peor que la noche anterior. Sin afeitar. Con los ojos rojos por la falta de sueño. Al ver a Simón, se puso tenso. ¿Quién es? Un amigo, respondió Esperanza. ¿De quién te hablé? Simón Katz. Él nos va a ayudar. Theo miró al invitado con desconfianza. La ayuda es buena. ¿Pero cómo sabemos que podemos confiar en él? Simón sostuvo su mirada con calma. No hay forma. Solo puedes creer o no creer. Y si no crees, en 3 días, 43 personas estarán en un infierno del que no hay salida. Y tú y tu madre, muy probablemente, estarán muertos. Theo apretó los dientes. Convincente. No intento convencerte. Expongo los hechos. Esperanza se interpuso entre ellos. Ya basta. Theo, siéntate. Tenemos que discutir el plan. La siguiente hora la pasaron inclinados sobre un mapa de la ciudad y un esquema del edificio de oficinas que Esperanza había dibujado de memoria. Simón explicaba lo que había que hacer. Theo hacía preguntas, duras, concretas. Poco a poco, la desconfianza en sus ojos fue reemplazada por otra cosa. Esperanza, tal vez. Hay algo más, dijo Theo cuando terminaron con el plan. Descubrí quién está detrás de Comercio Global. El verdadero dueño, no el prestanombres. Simón levantó una ceja. ¿Y quién es? Un hombre llamado Damián Cienfuegos. Oficialmente, un empresario, filántropo, benefactor. Dona a orfanatos, construye iglesias, patrocina equipos deportivos. Todo el mundo lo quiere. Pero hace 20 años no era nadie. Un delincuente de poca monta, un extorsionador. Y de repente se hizo rico, muy rápido y muy fuerte. Nadie sabe de dónde salió el dinero. Simón asintió. Cienfuegos. Ese nombre nos suena. Sospechábamos su conexión con la red, pero no podíamos probarlo. Ahora podrán, dijo Theo. Si todo sale bien. Al día siguiente, Esperanza llegó a trabajar como de costumbre. La bata gris, los tenis desgastados, el trapeador y la cubeta. En el bolsillo, una pequeña memoria USB, parecida a un llavero común. El corazón le latía tan fuerte que parecía que todos a su alrededor podían oírlo.
pero el guardia le asintió como siempre, sin mirarla. Las recepcionistas chismorreaban. Los gerentes corrían por los pasillos, con la vista clavada en sus teléfonos. Invisible. Seguía siendo invisible. En el piso 15 todo estaba tranquilo. Dorantes había salido a una reunión. Esperanza lo había escuchado hablar de ello por teléfono por la mañana. Su oficina estaba cerrada, pero al lado había una sala de juntas con una computadora para presentaciones. Esperanza entró allí con su jerga y su cubeta. Limpió la mesa, el alféizar, la pantalla del monitor. Luego, asegurándose de que el pasillo estuviera vacío, insertó rápidamente la memoria en el puerto USB. 5 minutos. Tenía que aguantar 5 minutos. Continuó con la limpieza, mirando el reloj. 2 minutos. 3. La puerta se abrió a sus espaldas. ¿Qué está haciendo aquí? Esperanza se dio la vuelta. En la puerta estaba Chiara Sotelo. Sus ojos claros la miraban con frialdad. Escrutándola. Limpiando, dijo Esperanza, mostrando la jerga. Como siempre, en la sala de juntas. A esta hora. Hoy es otra ruta. La jefa me lo pidió. Chiara no se movió. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en la computadora. Esperanza sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Usted es Reyes, ¿verdad? Preguntó Chiara, la madre de ese muchacho del puerto. El mundo se detuvo. No entiendo de qué habla. Esperanza trató de que su voz sonara firme. Mi apellido es común. Claro. Chiara sonrió con desdén. Común. Se quedó un momento más. Luego se dio la vuelta y se fue. El taconeo de sus zapatos resonó en el pasillo y se apagó. Esperanza exhaló. Le temblaban las manos. Miró el reloj. Habían pasado 6 minutos. Suficiente. Sacó la memoria y la guardó en el bolsillo. Luego recogió sus cosas y salió rápidamente de la sala de juntas. En el cuartito de servicio se permitió un minuto de debilidad. Se recargó en la pared. Cerró los ojos. Trató de calmar los latidos desbocados de su corazón. Chiara lo sabía. O lo sospechaba. Eso lo cambiaba todo. Por la tarde, cuando Esperanza regresó a casa, Simón ya estaba trabajando en la laptop. En la pantalla parpadeaban líneas de código, gráficos, tablas. Funcionó, dijo sin voltear. El programa descargó todo, correspondencia, documentos financieros, bases de datos. Aquí, negó con la cabeza. Aquí hay suficiente para 10 casos penales. Pero, Simón se giró hacia ella. Hay un problema. Cienfuegos no es el jefe. Es un intermediario. Hay alguien por encima de él. Alguien muy influyente, muy cuidadoso. Todas las pistas se pierden. ¿Quién podría ser? No lo sé. Aún no lo sé. Pero sin él, no desmantelaremos toda la red. Atraparemos a los peces pequeños. Pero el tiburón escapará. Esperanza se sentó en la cama, sintiendo como el cansancio la aplastaba como una losa de plomo. Hay algo más, dijo. Me vio Chiara Sotelo. ¿Sabe quién soy? Simón se enderezó bruscamente. ¿Qué? Me preguntó si yo era la madre del muchacho del puerto. Lo negué, pero no me creyó. Maldita sea. Maldita sí. Simón se levantó de un salto y empezó a caminar por la habitación. Eso lo cambia todo. No puedes volver a la oficina. No puedes quedarte aquí. No me iré a ninguna parte. Esperanza. Te van a matar. Que lo intenten. Ella misma se sorprendió de lo tranquila que sonó su voz. 20 años de miedo, de humillación, de desesperación silenciosa. Y ahora, con la muerte respirándole en la nuca, solo sentía una calma gélida. Faltan 2 días para el 15, dijo. No recorrí todo este camino para rendirme en la meta. Simón se detuvo junto a la ventana, mirando la oscuridad. Entonces necesitamos un plan B, por si todo sale mal. ¿Cuál? Se volvió hacia ella. En sus ojos había determinación y algo más. Miedo. Tal vez. Pero no por él. Contactaré a gente de la Interpol. Tengo contactos. Si no podemos detener el cargamento nosotros mismos, ellos activarán los canales oficiales. Es arriesgado, porque podría haber infiltrados en la policía. Pero es mejor que nada, terminó Esperanza. Se levantó y se acercó a él. Simón, gracias por todo. No me agradezcas. Aún no ha terminado nada. Llamaron a la puerta. 3 golpes cortos. Una pausa. Otros 2. La señal convenida. Teo. Esperanza abrió. Su hijo estaba en el umbral. Pálido. Sin aliento. Mamá. Tenemos un problema. Un problema grande. ¿Qué pasó? Cienfuegos sabe de nosotros.
Ofreció una recompensa por información sobre los traidores en el puerto y sus cómplices. Theo entró en la habitación y cerró la puerta de un golpe. 50.000 por cada uno de nosotros. 50.000. Por ese dinero, en su colonia, se podía comprar un departamento de una recámara. O la vida de alguien. ¿Cómo te enteraste?, preguntó Simón. Me llamó un conocido. Un excompañero de la universidad que trabaja en la empresa de seguridad de Cienfuegos. Me dijo, huye mientras puedas. Y colgó. Esperanza se dejó caer en una silla. De repente, las piernas se le volvieron de trapo. Eso significa que para mañana por la mañana, toda la colonia nos estará buscando, concluyó Theo. Los vecinos, los taxistas, los vendedores de las tiendas. 50.000 es mucho dinero para la gente común. Simón ya estaba guardando sus cosas. Rápido, metódico, sin perder un segundo. Nos vamos. Ahora. Tengo un lugar seguro en las afueras. Un departamento que la organización alquila para estos casos. ¿Y las pruebas? Esperanza recordó la lista escondida en el libro. Los documentos. Las grabaciones. Nos llevamos todo. No dejamos nada. Los siguientes 10 minutos corrieron por el diminuto departamento, recogiendo lo poco que importaba. Esperanza sacó la lista de El laberinto de la soledad, metió en su bolso la grabadora, el teléfono, un viejo álbum de fotos, el único recuerdo de su vida pasada. Theo ayudaba a Simón a empacar el equipo. Salieron por la puerta de atrás. Una puerta estrecha que daba a un patio con botes de basura. La noche de noviembre era fría y sin luna. Perfecta para una huida. El coche está a la vuelta de la esquina, susurró Simón. Rápido. Sin mirar atrás. Habían caminado 2 cuadras cuando Theo de repente agarró a su madre del brazo. Alto. Adelante. En la esquina. Había una camioneta oscura. El motor estaba encendido, pero las luces apagadas. Detrás de los vidrios polarizados se adivinaban siluetas. Atrás. Ordenó Simón. Despacio. Sin correr. Se metieron en un callejón, luego en otro, y otro más. Esperanza había perdido la orientación hacía mucho. Todos esos patios y recovecos se fundían en un laberinto interminable, pero Simón caminaba con seguridad, como si conociera cada piedra. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio de 5 pisos en ruinas, en el borde de la zona industrial. Simón marcó un código en el interfón y la puerta se abrió. El departamento en el tercer piso era pequeño, pero limpio. Las ventanas cubiertas con cortinas. Muebles mínimos. Olor a polvo y abandono. Aquí es seguro, dijo Simón, cerrando la puerta con 3 cerrojos. Al menos por las próximas 24 horas. No durmieron en toda la noche. Simón trabajaba en la laptop, analizando los datos de la memoria USB. Theo estaba sentado junto a la ventana, observando la calle vacía. Esperanza preparaba café, taza tras taza, solo para mantener las manos ocupadas. Al amanecer, Simón se enderezó de repente. Lo encontré. Theo y Esperanza se acercaron. ¿Qué? La conexión. Simón señaló la pantalla. Estaba buscando quién está por encima de Cienfuegos. ¿Quién es el verdadero dueño de la red? Y lo encontré. Miren, los pagos. Cada mes. La misma cantidad a la misma cuenta. La cuenta está registrada a nombre de una empresa fantasma, pero rastreé la cadena. ¿Y quién es?, preguntó Theo. Simón guardó silencio un momento. Cuando habló, su voz sonaba extrañamente hueca. Un juez. El presidente del Tribunal Superior de Justicia. Pablo Granados. Silencio. Esperanza conocía ese nombre. Todos lo conocían. Granados era casi una leyenda, un luchador incorruptible contra la corrupción. El terror de los criminales. El rostro de la justicia. Sus retratos colgaban en cada delegación de policía. Eso es imposible, susurró ella. Es posible. Simón les giró la pantalla. Aquí está la correspondencia. Encriptada, pero nuestro programa lo logró. Granados coordina toda la operación. Él decide qué casos cerrar, qué testigos eliminar, qué cargamentos dejar pasar. Cienfuegos es su marioneta. Dorantes, el ejecutor. Y Granados, el titiritero. Theo golpeó la pared con el puño. Confiábamos en él. Todos confiaban. Por eso permaneció intocable durante tanto tiempo, dijo Simón. ¿Quién sospecharía del juez principal de estar metido en la trata de personas? Esperanza miraba la pantalla. Las líneas de la correspondencia. Las cifras y las fechas. Durante 20 años había creído que la justicia existía, que había gente que velaba por la ley. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó.
Si Granados es el jefe, no tenemos a dónde ir. La policía, la fiscalía, los tribunales, todo está bajo su control. No todo, objetó Simón. Existen instancias internacionales, la Corte Penal, la Interpol. Están fuera de su alcance. Pero eso llevará tiempo. Y el cargamento llega mañana. Lo sé. Simón se frotó los ojos irritados. Por eso necesitamos otro plan. No podemos arrestar a Granados antes del 15, pero podemos sabotear la entrega. ¿Cómo? Contactaré a periodistas internacionales, no locales. Si la historia sale al aire antes de que llegue el cargamento, no se atreverán a descargarlo. Demasiada atención. Teo negó con la cabeza. Arriesgado. Si Granados se entera antes, simplemente cambiará la ruta o la fecha. Hay otra opción, dijo Esperanza de repente. Los dos hombres se volvieron hacia ella. ¿Cuál? Guardó silencio, ordenando sus pensamientos. La idea era una locura, peligrosa, pero no se le había quitado de la cabeza desde que escuchó el nombre de Granados. Chiara Sotelo, dijo, la amante de Dorantes. Me vio ayer, sabe quién soy, pero no dio la alarma. No llamó a seguridad. Simplemente se fue. ¿Y qué? Pues que es abogada. Una mujer inteligente. Seguramente sabe a qué se dedica la empresa. Y si hasta ahora ha guardado silencio, Esperanza levantó la vista. Tal vez no guarda silencio porque esté de acuerdo, sino porque tiene miedo. Simón frunció el ceño. ¿Quieres contactarla? Quiero darle una opción. O nos ayuda y sale de esto con el menor daño posible, o se hunde con los demás. Es una locura, dijo Teo. Podría entregarnos de inmediato. Podría, asintió Esperanza. O podría no hacerlo. Vi sus ojos. Teo, 2 veces. No hay lealtad a esa gente en ellos. Hay miedo y asco. Simón la miró durante un largo rato. Luego asintió lentamente. Es un riesgo enorme. Pero no tenemos otras opciones. Si Sotelo acepta, tendremos un testigo desde dentro. Alguien que conoce el esquema. Los nombres, las fechas. Eso lo cambiaría todo. Y si no acepta, entonces huimos. Entregamos los materiales a la Interpol y desaparecemos. Simón miró su reloj. Tenemos 24 horas. ¿Cómo piensas contactarla? Esperanza sacó de su bolsillo una tarjeta de presentación arrugada. La había recogido ayer en la sala de juntas mientras esperaba que la memoria USB terminara su trabajo. Chiara la había dejado caer al irse. Tengo su número. Hizo la llamada a las 6 de la mañana. La voz de Chiara sonaba somnolienta y recelosa. ¿Quién habla? La afanadora del apellido común, dijo Esperanza. Tenemos que hablar. Una larga pausa. ¿Está loca? ¿Sabe que la están buscando? Lo sé. Por eso llamo. Tengo información que podría interesarle. Y una propuesta. ¿Qué propuesta? No por teléfono. Nos vemos hoy al mediodía. Usted elige el lugar. Otra pausa. Esperanza podía oír la respiración de Chiara. Agitada. Irregular. El parque junto a la vieja torre de agua, dijo Chiara finalmente. Venga sola. Ahí estaré. La línea se cortó. Esperanza miró a Simón y a Teo. Aceptó. ¿Estás segura de que quieres ir? Teo se acercó a ella. Podría ser una trampa. Podría. Esperanza le puso una mano en el hombro. Pero si no nos arriesgamos ahora, lo perderemos todo. Y esas 43 personas también. Teo le apretó la mano. Entonces iré contigo. Esperaré cerca. No, dijo que sola. Si ve a alguien más, se irá, o nos entregará. Esperanza tiene razón, intervino Simón. Pero estaremos en contacto. Toma esto. Le tendió un pequeño auricular, casi invisible. Micrófono bitransmisor. Oiremos todo. Si algo sale mal, di la palabra clave. Cualquiera. Llegaremos de inmediato. Esperanza tomó el auricular y lo escondió bajo su cabello. El laberinto de la soledad, dijo. Si digo eso, significa que hay problemas. 6 horas para la cita. 6 horas de espera. Esperanza se sentó junto a la ventana y observó cómo el cielo se aclaraba lentamente. El parque junto a la vieja torre de agua estaba casi desierto. El viento de noviembre arrastraba hojas amarillas por los senderos. Los escasos transeúntes pasaban deprisa, escondiendo el rostro en sus cuellos. Esperanza llegó 15 minutos antes y se sentó en una banca con vista a la avenida principal. Estoy en el lugar, susurró, sabiendo que Simón y Teo escuchaban cada palabra. Chiara apareció puntualmente al mediodía. Abrigo negro, gafas oscuras, el cabello recogido bajo un sombrero. Caminaba rápido.
mirando nerviosamente a su alrededor. Al ver a Esperanza, se detuvo a unos metros. ¿Estás sola? Sola. Kiara se acercó, pero no se sentó. Hable rápido. Tengo poco tiempo. Esperanza la miró desde abajo, sin la iluminación de la oficina. Kiara se veía diferente, más pálida, más cansada, y en sus ojos, esos ojos claros que parecían de muñeca, ahora se leía el miedo. Sé a que se dedica a comercio global, comenzó Esperanza. Sé de los cargamentos, de la gente que transportan como ganado, de las listas con nombres, enviada, rechazada. Encontré una de esas listas en su bote de basura. Kiara se estremeció, pero no dijo nada. Sé lo de Dorantes, continuó Esperanza, lo de Cienfuegos y lo de quien está por encima de ellos, el juez Granados. Al oír ese nombre, Kiara palideció aún más. ¿De dónde usted? No importa. Lo que importa es otra cosa. Mañana llega un cargamento. 43 personas. Si no hacemos nada, desaparecerán para siempre. Kiara guardó silencio. Sus manos enguantadas se apretaban y se relajaban. ¿Por qué me dice esto? Preguntó al fin. ¿Qué es lo que quiere? Quiero que nos ayude a detenerlos. Kiara soltó una risa corta y nerviosa. ¿Detenerlos? Usted no entiende con quién está tratando. Granados no es solo un juez. Tiene conexiones en todas partes, en la policía, en la fiscalía, en el gobierno. Es intocable. Nadie es intocable. No para siempre. Palabras bonitas. Y luego la encuentran en una zanja. O no la encuentran. Esperanza se levantó. Y ahora estaban cara a cara. Escúcheme, Kiara. Yo no soy nadie. Una afanadora. Una invisible. No tengo nada que perder. Pero usted es joven. Inteligente. Preparada. Tiene toda la vida por delante. ¿Y de verdad quiere pasarla ayudando a esta gente a comerciar con seres humanos? Kiara desvió la mirada. Yo no ayudo. Yo solo. Guarda silencio. Cierra los ojos. Finge que no sabe. Esperanza se acercó un paso. Pero usted sabe. Por eso está aquí. Por eso no me delató ayer. Porque en algún lugar dentro de usted todavía queda algo humano. Silencio. El viento agitaba los bordes del abrigo de Kiara. ¿Qué quiere de mí? La voz de Kiara se volvió un susurro. Información. La hora exacta de llegada del cargamento. El lugar de descarga. Los nombres de quienes estarán allí. Y su testimonio para un tribunal internacional. A cambio, protección de testigos. Una nueva identidad. Una nueva vida. Kiara guardó un largo silencio. Esperanza podía ver la lucha reflejada en su rostro. Miedo. Duda. Algo parecido a la esperanza. Si acepto, titubeó Kiara. Si acepto, me matarán. Tarde o temprano. Si no acepta, se matará a sí misma. Lentamente. Desde adentro. Despertando cada día sabiendo que es parte de esto. Kiara se quitó las gafas. Sus ojos brillaban, ya fuera por el viento o por las lágrimas. Usted no entiende. Yo no solo trabajo para ellos. Yo, tragó saliva. Granados es mi padre. El mundo se tambaleó. Esperanza sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué? Padre biológico. Mi madre fue su secretaria hace 30 años. La abandonó cuando se enteró del embarazo. Se negó a reconocer a la niña. Mi madre me crió sola, en la miseria, mientras él construía su carrera. Kiara hablaba rápido, como si temiera detenerse. Crecí, estudié, me convertí en abogada y lo encontré. Quería no sé qué quería. Venganza, reconocimiento. Él me ofreció trabajo. Dijo que era una compensación por el pasado. Y acepté. Idiota. Sonrió con amargura. Al principio todo parecía normal, un trabajo legal común y corriente. Y luego descubrí la verdad. Vi los documentos, las listas, las fotos. Quise irme. Me dijo que era imposible, que sabía demasiado, que si lo intentaba me destruiría. Como destruyó a mi madre. ¿Destruyó? Murió hace 5 años. Oficialmente. Un infarto. Pero yo lo sé. Kiara apretó los puños. Sé que fue él. Ella empezó a escribir sus memorias. Quería contar la verdad sobre él. Y de repente, un infarto. A los 48 años. Esperanza la miraba. Y la rabia que sentía por esa mujer fría y hermosa se transformaba lentamente en comprensión. Y lástima. Kiara. Lo siento mucho. De verdad. No quiero su lástima. Kiara se secó los ojos bruscamente. No la merezco. He guardado silencio durante 5 años. Le he ayudado durante 5 años. Soy tan culpable como los demás.
pero puede arreglarlo. Ahora. Hoy. Kiara la miró fijamente durante un largo rato. Luego asintió lentamente. Está bien. Le contaré todo. Pero no aquí. Es demasiado abierto. ¿Dónde? Hay un lugar. Un viejo almacén en las afueras del puerto. Allí, vaciló. Allí tienen a la gente antes de enviarla. Esta noche llevarán un nuevo lote. Si quiere detener esto, tiene que estar allí. Esperanza se puso alerta. ¿Por qué precisamente allí? Porque allí estarán todos. Dorantes, Cienfuegos, y granados. Él siempre va en persona cuando es un cargamento grande, para revisar la mercancía. Su voz tembló en la última palabra. Podría ser una trampa, dijo Esperanza. ¿Cómo sé que no me está llevando directamente con ellos? Kiara sacó un sobre de su bolso y se lo entregó. Aquí hay copias de documentos, transferencias bancarias, nombres de compradores, rutas. He estado recopilando esto durante 3 años, por si necesitaba un seguro. Esperanza tomó el sobre. Era pesado, grueso. Si quisiera entregarla, continuó Kiara, no le daría esto. Es mi garantía. Mi vida está en sus manos. Esperanza guardó el sobre en un bolsillo interior. Está bien, le creo, pero no iré sola. Eso imaginé. Kiara sonrió débilmente. Vengan a la 1 de la madrugada a la puerta este del puerto. Yo los meteré. Se dio la vuelta para irse. Pero Esperanza la llamó. Kiara, ¿por qué ahora? ¿Por qué se decidió justo ahora? Kiara se detuvo sin volverse. Porque ayer vi una nueva lista. Había una niña de 14 años. De la edad de mi sobrina. La voz se le quebró. Ya no puedo más. Simplemente. No puedo. Y se fue. Rápido. Sin mirar atrás. Disolviéndose en la neblina gris de un día de noviembre. Esperanza se quedó de pie junto a la banca, apretando en sus manos el sobre con los documentos. ¿Escucharon todo? Susurró al micrófono. Escuchamos. La voz de Simón en el auricular era tensa. Regresa. Tenemos que prepararnos. Llegaron a la puerta este del puerto a la 1:45. Simón detuvo el coche a la sombra de una bodega abandonada y apagó el motor. Una vez más. El plan. Kiara nos lleva adentro, dijo Esperanza. Grabamos todo con la cámara. Tan pronto como tengamos suficientes pruebas. Damos la señal al grupo de la Interpol. Estarán aquí en 20 minutos después de la llamada, añadió Simón. Los contacté esta tarde. Les mostré los documentos del sobre. Están listos para actuar. Teo revisó su teléfono. Cámara. Grabadora. Llamada de emergencia en marcación rápida. ¿Y si de todos modos es una trampa? Entonces improvisamos. Esperanza abrió la puerta del coche. Vámonos. La noche era oscura. Ni luna, ni estrellas. Solo las luces lejanas de las grúas del puerto cortaban la negrura. Olía a mar, a óxido y a algo químico. Kiara esperaba junto a la reja, como había prometido, con una chamarra negra y jeans. Se veía completamente diferente, no como una abogada fría, sino como una mujer asustada que se había decidido a dar un paso desesperado. Llegaron. Recorrió al trío con la mirada. 3. No es mucho. Es suficiente, dijo Simón. Guíanos. Kiara asintió y los condujo a través de un laberinto de contenedores y almacenes. Esperanza memorizaba el camino, izquierda, derecha, pasando la grúa azul, cruzando las vías del tren, por si había que huir. Aquí. Kiara se detuvo frente a un gran edificio gris. Antiguamente había sido un almacén refrigerado, pero las ventanas estaban tapiadas y en las puertas colgaban pesados candados. Están adentro. A la gente la tienen en el sótano. ¿La seguridad? 4. 2 en la entrada. 2 adentro. Simón sacó una pequeña cámara de su bolso. Necesitamos entrar. Sin que nos vean. Hay una entrada de servicio por el lado del muelle. Me sé el código. Rodearon el edificio. El viento del mar les golpeaba la cara. Salado y frío. Esperanza sentía el corazón latirle en el pecho, pero no había miedo, solo una fría determinación. Kiara marcó el código en el panel y la puerta se abrió sin hacer ruido. Adentro olía a moho y a miedo. Sí, el miedo tiene olor. Esperanza lo recordaba de los 90, cuando traducía testimonios de víctimas de violencia. Ácido, sofocante, animal. Se deslizaron por un pasillo oscuro, tratando de no hacer ruido. Desde arriba llegaban voces, masculinas, fuertes, risueñas. La nave principal, susurró Kiara. Están ahí. Una escalera conducía a una galería desde la que se veía todo el almacén.
Esperanza fue la primera en subir los escalones y se quedó helada. Abajo, bajo la luz de varios reflectores, se desarrollaba una escena de pesadilla. En el centro de la nave había un grupo de personas, mujeres, muchachas, varias adolescentes. Se habían acurrucado juntas, como ovejas asustadas. Tenían las manos atadas con cinchos de plástico. En sus rostros, terror y desesperación. A su alrededor caminaban hombres. Esperanza reconoció a Dorantes. Anotaba algo en una libreta. A su lado estaba Cienfuegos. Corpulento, con la cara roja y una cadena de oro al cuello. Y otro más, alto, canoso, con un abrigo caro. Granados. 43 unidades, la voz de Dorantes resonó en la nave. Todo según la lista. Podemos enviar. Esperaremos hasta la mañana, dijo Granados con calma. Con autoridad. Quiero asegurarme de que todo esté limpio. Después de esa historia con el inspector del puerto, hizo una mueca. Hay que ser más cuidadosos. De Reyes se encargarán esta noche, dijo Cienfuegos. Mi gente ya está en camino. A Esperanza se le heló el cuerpo por dentro. Teo. Vanna, sintió la mano de su hijo apretarle el hombro. Estoy aquí. Mamá, susurró. Estoy aquí. Simón ya estaba grabando todo con la cámara. Los rostros de las personas cautivas. Las conversaciones. Las pruebas que serían imposibles de refutar. Suficiente, susurró. Llamo al grupo. Sacó el teléfono. Pero en ese momento, abajo se escuchó un grito. Oigan, hay alguien ahí arriba. Uno de los guardias miraba directamente a la galería, apuntando el haz de una linterna en su dirección. Corran, gritó Kiara. Pero no había a dónde correr. La escalera detrás de ellos ya retumbaba bajo pasos pesados. Los atraparon en el pasillo. 2 guardias enormes. Armados. Les torcieron los brazos y los arrastraron abajo, a la nave. Granados los miró con una expresión de leve curiosidad, como un entomólogo mira a un insecto raro. Kiara negó con la cabeza. Estoy decepcionado. Aunque, debo admitir, esperaba algo así. Siempre fuiste demasiado sentimental. Como mi madre, Kiara se zafó de las manos del guardia y dio un paso hacia él. A la que tú mataste. Tu madre murió de un infarto. Está documentado. Eres un asesino y un tratante de personas. Y pronto todo el mundo lo sabrá. Granados se rió. En voz baja, casi afable. ¿Saberlo de quién? ¿De ustedes? Recorrió al trío con la mirada. Una afanadora. Un empleado del puerto, y miró a Simón. ¿Y usted quién es? Simón Katz. Organización Internacional de Derechos Humanos. Oh, gente seria. Granados asintió a Cienfuegos. Quítales los teléfonos. Las cámaras. Todo. Los guardias los registraron bruscamente. Rápido. Los teléfonos. La cámara de Simón. El sobre con los documentos, todo voló al suelo. Ven. Granados levantó el sobre. Miró adentro. Mi hija estuvo ocupada. 3 años recopilando pruebas. ¿Y ahora qué? Se acercó a un barril de metal que estaba en una esquina y arrojó el sobre adentro. Encendió un mechero. No, gritó Kiara. Pero un guardia la sujetó. Las llamas prendieron, devorando el papel. Y ya está. Granados se sacudió las manos. Sin pruebas. Sin testigos. Se volvió hacia Cienfuegos. ¿Cuándo llega el barco? En 2 horas. Excelente. Tendremos 4 pasajeros adicionales. Miró a Esperanza. La afanadora. Extraductora. Si no me equivoco. ¿Sabe idiomas? Esperanza guardó silencio. Callada. Es sabio. Aunque no importa. Habrá compradores para todos. Teo se abalanzó, pero un guardia lo golpeó en el estómago. Se dobló por la mitad, boqueando. Teo. Esperanza corrió hacia su hijo. Pero la apartaron. Conmovedor. Granados observaba la escena con una leve sonrisa. Amor de madre. Una cualidad rara en estos tiempos. Esperanza lo miró a los ojos. En ese hombre no había nada humano. Solo frío. Vacío. Un abismo. No va a ganar, dijo. Tarde o temprano. Tendrá que pagar por todo. Posiblemente, Granados se encogió de hombros. Pero no hoy. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Enciérrenlos en el sótano con el resto de la mercancía. El sótano era húmedo y frío. Una única bombilla en el techo apenas disipaba la oscuridad. 43 mujeres estaban sentadas a lo largo de las paredes. Algunas lloraban, otras rezaban, otras permanecían en silencio, con la mirada perdida en el vacío. A Esperanza, Teo, Simón y Kiara los arrojaron al suelo en una esquina. Las manos atadas,
la boca tapada con cinta adhesiva. Esperanza miraba a esas mujeres y sentía que algo dentro de ella se rompía. Había venido a salvarlas y, en cambio, se había convertido en una de ellas. A su lado, Teo intentaba liberarse de los cinchos, pero el plástico solo se le clavaba más en las muñecas. Simón yacía inmóvil, con los ojos cerrados. Esperanza no sabía si estaba vivo, el culatazo en la cabeza pudo no iba a pensar en eso. Kiara estaba sentada, recargada en la pared. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no emitía ningún sonido. El tiempo pasaba. Esperanza no sabía cuánto. 1 hora. 2. En el sótano no había ventanas. No había relojes. Solo humedad, frío y desesperación. Y de repente, un sonido. Primero lejano, luego más cerca. Un helicóptero. No, varios helicópteros. Luego gritos arriba. Disparos, carreras. La puerta del sótano se abrió de golpe y entraron hombres con uniformes negros. Con rifles de asalto, con la palabra Interpol en la espalda. Todos quietos. Policía. Esperanza cerró los ojos y, por primera vez en muchos días, lloró. Más tarde, mucho más tarde, se enteró de lo que había pasado. Simón había logrado enviar la señal. No desde el teléfono, sino desde un pequeño transmisor escondido en el forro de su chamarra. El equipo de la Interpol había estado esperando en el puerto desde la tarde, listos para la operación. Cuando llegó la señal, actuaron de inmediato. A Granados lo arrestaron cuando intentaba huir. Trató de escapar en una lancha, pero lo interceptaron en el mar. Cienfuegos se rindió sin oponer resistencia. Era listo y entendió que el juego había terminado. Dorantes intentó suicidarse, pero la bala falló. Ahora estaba dando su testimonio a cambio de una sentencia reducida. Las 43 mujeres fueron liberadas. A muchas lograron reunirlas con sus familias. A otras, a las que no tenían a dónde volver, les ayudaron a empezar una nueva vida. Entre ellas estaba la nieta de aquel anciano que había acudido a Teo hacía poco más de 1 año. Tenía solo 19 años. Kiara se convirtió en la testigo principal de la acusación. Lo contó todo, los esquemas, el dinero, la muerte de su madre. El juicio duró 8 meses. Granados recibió cadena perpetua. Teo regresó a su trabajo como un héroe. Lo ascendieron, le dieron un bono. Le ofrecieron dirigir un nuevo departamento de lucha contra el contrabando. Aceptó. Simón regresó a Europa para continuar con su trabajo. Al despedirse, abrazó a Esperanza y le dijo, «Eres la persona más valiente que conozco. Y estoy orgulloso de haber trabajado contigo alguna vez». Pasó 1 año. Esperanza estaba de pie junto a la ventana de su nuevo departamento, pequeño, pero luminoso, con vista a un parque, y miraba la ciudad primaveral. Ya no era afanadora. Después de que la historia se hizo pública, le ofrecieron trabajo en la misma organización de derechos humanos donde trabajaba Simón. Traductora, consultora en casos de trata de personas. Su experiencia, tanto la lingüística como la que había adquirido en el sótano de aquel almacén, resultó invaluable. Ya no era invisible. La puerta se abrió y entró Teo con un ramo de flores. «Feliz cumpleaños, mamá». Esperanza sonrió. 53 años. Una nueva vida. «¿Sabes?», dijo, tomando las flores. «Cuando trabajaba en esa oficina, pensaba que mi vida se había acabado, que yo no era nadie. Un 0 a la izquierda». Y ahora, miró a su hijo, joven, fuerte, justo, tal como siempre había querido que fuera. Y ahora sé la verdad. Las personas invisibles somos las más peligrosas, porque lo vemos todo, y no nos quedamos callados. Afuera florecían los jacarandas. El sol de primavera inundaba la habitación con una luz dorada. Y por primera vez en muchos años, Esperanza se sentía verdaderamente viva. Con esto, nuestra historia llega a su fin. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Hasta la próxima, queridos oyentes.